Gracias, presidente. Señor consejero, bueno, es un placer volver a debatir con usted y, en concreto, hablar sobre un tema que, además, ahora, por circunstancias, está de gran actualidad, como es el tema de los procesos judiciales en procesos de separación de parejas con hijos a su cargo, y, en concreto, con el tema de las custodias. A mí me preocupa enormemente lo que se está haciendo y me gustaría saber, sobre todo yo le interpelo para tener datos, para saber cómo está funcionando, para que nos diga datos, porque es muy difícil encontrar esos datos de otra manera. Sí podemos encontrar datos en el INE, pero queremos saber datos de custodias compartidas individuales, cuando son por mutuo acuerdo o cuando no son por mutuo acuerdo. Igualmente, sobre los equipos psicosociales, cómo están funcionando, qué personal tienen. ¿Qué informes, qué cantidad de informes emiten esos equipos psicosociales y el dato comparativo entre unos equipos y otros? El dato comparativo en cuanto a volumen, pero sobre todo nos interesa el dato comparativo en cuanto a lo que dicen unos equipos y dicen otros, porque hace unos años, y queríamos hacer un seguimiento de esto, hace unos años hicimos una interpelación también al entonces consejero responsable de la Administración de Justicia y nos sorprendió muchísimo encontrar unas diferencias entre los informes que hacían unos equipos psicosociales y otros bastante considerables, muy significativas, y lo cual, pues bueno, pues espero que se haya corregido con el tiempo, pero indudablemente no tiene ninguna explicación muy lógica. Igualmente, datos en cuanto a qué ha pasado con ese proyecto piloto que ustedes decían que iban a poner en marcha sobre el coordinador de parentalidad, e igualmente datos sobre lo que es todo el proceso de mediación extrajudicial. Y, fundamentalmente, nos importa también cómo está funcionando la mediación intrajudicial. Gracias, señor consejero. Gracias, señor consejero. Bueno, yo en mi interpelación ya le hablaba de que resultaba de especial relevancia conocer los datos, los medios, los recursos y la realidad de la Administración de Justicia respecto de estos procesos de familia, con lo cual, muy forzada, pues no sé, es un asunto de especial relevancia, sí o no. Nuestro reglamento permite que se hagan interpelaciones ya no solo de política general, sino de asuntos de especial relevancia. ¿A usted no le parece que es un asunto de especial relevancia? Digo yo que sí. Y le estoy descendiendo yo a hablar de todas estas figuras, de todos estos recursos y medios que la Administración de Justicia pone al alcance de estos procesos judiciales, se supone que para favorecer las cosas, y de datos, pero es que yo ya se lo había dicho en la interpelación que quería hablar de esto. Si usted no ha venido preparado, entonces yo casi prefiero que usted me diga, mire, pues la verdad que no me había preparado para esto, entonces hablamos otro día, ya hablamos otro día. Pero a mí me gustaría saberlo y me gustaría tener estos datos. Y si ahora mismo, yo entiendo que ahora mismo no los pueda tener, me gustaría que usted se comprometiera a decirme, pues mire, señora diputada, yo le mando estos datos por escrito en la semana que viene y usted puede contar con esos datos que ahora mismo no los llevo. Pero yo le interpelo para tener esos datos y porque me preocupa. Bueno, aquí ayer se aprobó una proposición de ley para incluir la figura del coordinador de parentalidad. Ya se aprobó anteriormente una proposición no de ley y usted, cuando yo le pregunté hace 2 o 3 plenos, si no me equivoco, usted me dijo que sí, que ya había un acuerdo, que de hecho con el Ministerio de Justicia se estaba implicando y que el Ministerio además quería contar con la Fiscalía, con las comunidades autónomas y con las instituciones públicas cuya prioridad fuese proteger el bienestar de los menores. Bueno, ustedes cuentan con lo que quieren, con quienes quieren y para lo que quieren con estas instituciones. Efectivamente, me parece fundamental que el Ministerio, a la hora de desarrollar un proyecto, un programa como es el de la coordinación de parentalidad, quiera contar con la Fiscalía. Pues sí, claro, con la Fiscalía y con las instituciones que defienden el interés del menor. Y yo le pregunto, y pues aquí ha estado, por ejemplo, en estas Cortes el fiscal de menores de Teruel hablando del tema de la custodia compartida y de cómo mejorar la aplicación de la ley. Entre otras cosas, todo el mundo apostó por la figura del coordinador de parentalidad. También el propio Justicia de Aragón se ha posicionado como defensor del menor, que es con respecto de este cambio legislativo que propone, entre otros, su partido con el tema de la custodia compartida. Entonces, a mí me gustaría saber, en este caso, ¿ustedes cuentan o no cuentan con la opinión de fiscales, con la opinión de Justicia de Aragón como defensor del menor, o solo a veces y para lo que les interesa? Porque si hacen caso, desde luego, no seguirán con la tramitación de su ley. Me gustaría saber su opinión sobre este asunto de la mediación y de la coordinación de parentalidad, porque creo que quizás entonces, cuando yo le hice la pregunta, usted no lo conocía mucho. Espero que ahora lo pueda conocer un poco más, porque yo creo que lo mezclan absolutamente. Y no tiene nada que ver la mediación con la coordinación de parentalidad. Yo le pregunto,
¿Qué entiende usted que es la figura del coordinador de parentalidad? ¿Cómo la van a poner en marcha? A mí me preocupa cuando usted me dijo que iban a hacer a través de un acuerdo con la Fundación Azcara, que yo, por los datos que tengo en la Fundación Azcara, hay fundamentalmente trabajadores sociales y educadores sociales. Personal de psicología, pocos. ¿A usted no le parece que la figura del coordinador de parentalidad tiene que estar regulada y tenemos que tener claros la titulación que tiene que tener, que fundamentalmente tendría que ser psicología? Yo no digo que no esté abierta a otras titulaciones, tampoco por ser psicólogo te garantiza que pueda ser un buen profesional como coordinador de parentalidad, pero bueno, es una garantía y desde luego pues puede estar abierta a otros profesionales, pero que tengan un perfil muy determinado y una experiencia en este ámbito importante. ¿Usted cree que está garantizada a través de ese convenio con la Fundación Azcara? ¿O es que van a hacer una especie de mediación y le van a llamar, van a decir que hacen lo de la coordinación de parentalidad, pero desde un enfoque diferente? Me gustaría que me aclarara esto. Me gustaría saber también qué piensa usted sobre cómo está funcionando la mediación intrajudicial. ¿Usted cree que en Aragón está funcionando bien la mediación intrajudicial en los casos de ruptura de parejas con hijos a su cargo? Si me dice que sí, me caigo aquí larga ahora mismo, porque según los últimos datos que tuvimos, que me gustaría que usted hoy me los actualizara y que si no me los puede dar ahora, pues que se comprometa a dármelos la semana que viene. ¿Qué porcentaje de casos que van a mediación intrajudicial acaban resolviéndose? ¿Cuántas parejas se derivan a mediación intrajudicial y cuántas van? Que deberían ir todas a una primera sesión informativa. ¿Cuántas van? No está funcionando, señor consejero, y yo creo que aquí hay que poner un foco de atención e intentar resolverlo. Mire, en Teruel, en otros sitios no lo sé, pero usted debería conocer también este caso. En Teruel prácticamente el Colegio de Abogados está haciendo mediación de forma gratuita. Pero es que aquí ha habido una descoordinación absoluta con los órganos judiciales, y los órganos judiciales es que jueces y fiscales desconocían ese convenio firmado con el Consejo de Colegios de Abogados. Por tanto, no se han derivado casos, no existe un protocolo para derivar, en función de ese convenio, para derivar casos a la mediación intrajudicial. ¿Por qué? Supongo que es que ya ni se piensa en esa herramienta. ¿Por qué? Porque no funciona. Si funcionara, digo yo que se pensaría. Y mire, señor consejero, a mí me parece que es muy importante. Ayer hablábamos sobre este tema aquí, que también me gustaría saber su opinión, sobre esta propuesta de cambio legislativo que va un poco unido con todo, que conste que la figura del coordinador de parentalidad no tiene nada que ver con la custodia compartida, o sea, tiene que ver lo justo, lo mismo que con la custodia individual. Pero me gustaría saber su opinión. Pero mire, señor consejero, a nosotros nos parece que lo importante, y que puede haber una limitación de medios económicos, que yo entiendo, pero aquí esto no significa que tenga que ser gratuito. Quien pueda, que lo pague. Pero ¿ustedes qué política piensan llevar o creen que debería ponerse en marcha en el último suspiro que les queda de legislatura? Por lo menos lo podían dejar encauzado. ¿Qué medios y qué recursos de apoyo creen ustedes que la Administración tiene que poner al servicio de la ciudadanía para que cuando hay un proceso de ruptura con hijos las cosas se hagan de la mejor forma posible, con el menor conflicto y con el mejor bienestar para el menor? ¿Qué están haciendo ustedes para garantizar que eso sea así? Porque yo creo que están haciendo pues bastante poco. No sé, me dé datos de la mediación, cómo está funcionando. Primero, la mediación, pues bueno, pues hay gente que va a mediación, pero la verdad es que ¿qué porcentaje con respecto del total va a mediación? Me gustaría tener ese dato también. Yo creo que es un porcentaje bajísimo. ¿Por qué? Porque probablemente ni se sabe muy bien que existe, o lo sabe quien lo sabe, o no se cree conveniente. Pero la mediación intrajudicial es muy interesante y hay comunidades autónomas donde esto está funcionando muy bien. Mire, País Vasco y Cataluña yo creo que son dos comunidades autónomas que en el tema de mediación, en estos casos de ruptura de pareja, pues tienen unos muy buenos resultados. A lo mejor tienen una cultura ahí de mediación interesante, pero mire, yo creo que es que subyace también en nuestra forma de ser y en la esencia de los aragoneses. Y a mí todo lo que sea poner medios para intentar resolver conflictos adecuadamente y llegar a acuerdos, llegar a pactos en favor de las personas y sobre todo, de los niños y de los menores, que son los que acaban sufriendo la conflictividad entre sus progenitores, y me da igual el tipo de régimen de custodia, me da exactamente igual. Ustedes quieren quitar la custodia compartida. Nosotros creemos que es la mejor opción para los niños siempre que no sea mejor otra, pero para eso hay que dotar de medios. ¿Ustedes saben cuánto tiempo hacen los informes psicológicos los equipos psicosociales? Los informes con los que cuenta el juez. Porque el juez, a la hora de dar una custodia, tendría que tener muchos datos que es imposible que él los pueda tener así a simple vista.
realmente dar un régimen de custodia, el que sea adecuado, tendría que saber muchas más cosas que no sabe sobre los progenitores y sobre la vida intrafamiliar, los vínculos afectivos, el trato que tiene cada progenitor con sus hijos, etcétera, etcétera. Eso lo puede saber si tiene un buen equipo detrás que le está ayudando y que le está dando esa información, con profesionales con experiencia y con buenos profesionales, y ahí no hay que escatimar dinero, punto 1, y punto 2, con un tiempo suficiente para hacer informes, porque yo creo que en 20 minutos, desde luego, no se puede hacer un informe y no se puede diagnosticar y hacer una recomendación de qué es lo que puede ser mejor para una familia o para un hijo. Muchas gracias.